¿Podemos? Vale. Egunon, gracias por acudir a nuestra convocatoria de hoy. Estaba prevista en el calendario, pero no estaba previsto el tema. Como sabéis, una de las preocupaciones y tareas del Instituto es el diálogo entre fe y cultura. Y si hay algo que preocupa hoy en nuestro mundo, en nuestra realidad, es esta situación de inequidad, dice el Papa, de precariedad, dicen los estudiosos, de crisis es la palabra más conocida. Esta situación que nos toca vivir y que, aunque algunos digan que la cosa va mejor, los resultados prácticos para la gente normal y corriente no son a mejor. Por eso, dentro del programa del Instituto, hemos pensado en este encuentro de hoy con Darío Moyá, jesuita y teólogo, a quien le agradecemos el esfuerzo de haber venido a nuestra diócesis a acompañarnos en este momento. Luego Maite le presentará y nos dirá de qué nos va a hablar hoy en esta jornada, que tiene también sesión a las 7:30 de la tarde, con el mismo contenido en formato un poco más breve para facilitar la participación de quienes no pueden venir por la mañana. Saludamos también a los que nos siguen por Barría Televista, que siempre se nos olvida, pero queremos saludaros. Informaros también, supongo que la mayoría lo sabéis, que durante todo el año el Instituto una vez al mes ha estado enviando un material que se llama Cita Social. Es un resumen de algunos textos de la doctrina social de la Iglesia, organizados temáticamente para que se pueda conocer esa gran desconocida, por otra parte tan interesante, que es la doctrina social de la Iglesia. Por eso os he dado esa chartelita, que es la de la oración, de la cita social, y si os parece, pues antes de comenzar la vamos a utilizar. Si alguien no se ha apuntado a la cita social o no tiene los materiales y le interesan, pues luego no tiene más que decírselo a Olga en la secretaría y se los proporciona, bien en formato electrónico, bien en formato papel. Manu va a ser tan amable de leernos el textito que está en euskera. Os digo, es el número 1 de Gaudium et Spes, ese documento magnífico del concilio que dice las esperanzas, las tristezas, las alegrías, los proyectos de la humanidad y especialmente de los pobres son también las esperanzas, los proyectos y las ilusiones de la Iglesia. No dice la Iglesia, dice los discípulos de Cristo. Y luego, si queréis, pues rezamos juntos la oracioncita en castellano que está justo arriba. ¿Habéis traído las gafas microscópicas? Vale, pues con esas lo rezamos. Primero escuchamos el texto en euskera, lo tenéis abajo, que nos lo lee Manu, y luego decimos todos juntos la oración. Parcatu. Sí, y para los de la tele tampoco, no nos acordamos. Oraingo gizon emakumeen poz eta itxaropenak, tristura eta larritasunak, batez ere behartsuenak eta nahigabitu guztienak, Jesukristoren ikasleen poz eta itxaropen, tristura eta larritasuna ere badira. Tienes que construir un mundo donde tienen la justicia. Jesús, no tienes pies, son solo nuestros pies para poner en marcha la libertad y el amor. Jesús, no tienes labios, son solo nuestros labios para anunciar al mundo la buena noticia de los pobres. Bueno, pues egunon guztioi, bienvenidos y bienvenidas a todos, un cordial saludo y daros las gracias pues, por participar en este encuentro. Especialmente también le damos las gracias a Darío Moyá por acompañarnos en este día, ¿no? Que se sitúa, como nos decía Javi, en los jueves de Barría y que hemos organizado de manera conjunta el Instituto de Teología y Pastoral y la Delegación de Caridad y Justicia, ¿no? Nos preguntábamos, en este contexto de crisis, qué espiritualidad vivir en tiempos de precariedad.
recordar unas palabras del Papa Francisco. Hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esta economía mata. Grandes masas de la población se ven excluidas sin marginadas, sin trabajo, sin horizonte, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte. Los excluidos no son explotados, sino desechos, sobrantes. Esta economía mata, leen visi visi. Ese es también el lema que va a tener nuestro gesto diocesano de solidaridad que celebraremos el 23 de mayo y que hoy también con este encuentro queremos empezar a calentar motores para ir preparándolo. ¿Dónde afianzar nuestra esperanza? ¿Cómo vivir una espiritualidad cristiana en estos tiempos de precariedad? Y sobre todo, cómo acompañar a quienes ven día a día negada su dignidad, a quienes se niega el derecho al empleo, a quienes carecen de lo mínimo para desarrollar sus proyectos vitales. En noviembre tuvimos unas jornadas a nivel estatal de pastoral obrera y Darío Moyá también nos acompañó y nos abrió perspectivas y líneas de acción. Y a la vuelta, hablando y comentando, dijimos, pues hay que contratarle para que nos lo venga a contar a Bilbao en vivo y en directo. Así que, a pesar de la apretada agenda y de hacer ahí unos cambalaches con las fechas, pues le tenemos aquí entre nosotros y se lo agradecemos muy especialmente, porque ha venido ayer de un viaje, ahí luego tiene otra cosa mañana, bueno, pues anda con los días muy atareados. Pero bueno, le vamos a poder escuchar y nos va a poder también orientar en esas líneas que decía antes. De todas maneras, después de lo que nos comente hoy, pues también deciros que la ponencia está publicada en Sirimiri y que lo tenéis disponible, porque va a ser un material que luego podamos ir dándole vueltas y recogiendo pues todo eso que nos ha ido sugiriendo. Darío Moyá Yacer es jesuita, teólogo de Alcoy, vive en Valencia y ha sido director de la Fundación CEIMIGRA dedicada al estudio de la inmigración y la formación e inserción social y laboral de inmigrantes. También ha trabajado en distintas áreas de misión de la Compañía de Jesús, educación, la formación, la acción social, y es especialista y profesor de espiritualidad ignaciana. Tiene diversos títulos. Espiritualidad para educadores y espiritualidad en la acción social son algunos de ellos, que también tenéis disponibles en la entrada. Y uno que la verdad que a mí me gustó mucho y me ha ayudado mucho, ¿no? Qué espiritualidad también en estos tiempos de dificultad, ¿no? Tomando como punto de partida la espiritualidad ignaciana. Pues como siempre, seguiremos la dinámica de otros encuentros. Le daremos la palabra a Darío. Daremos un descansito para poder compartir un café y luego haremos la segunda parte con el turno de diálogo y de preguntas. Así que muchas gracias, Darío. Le damos la palabra y nosotros pues a escuchar con atención, como siempre hacemos. Egunon, buenos días. Gracias, Maite. Gracias a quienes me habéis invitado y gracias a quienes estáis presentes aquí. A mí me da una cierta vergüenza eso de que digan Darío Moyá, jesuita, no, eso no me da vergüenza. Pero teólogo sí, pues yo me dedico a teología. No, yo soy un pobre hombre que se dedica a vivir y a reflexionar un poco sobre la vida. Y entonces, bueno, pues mi profesión no es la teología, sino que, bueno, pues eso, reflexiono un poquito y eso es lo que comparto. Espiritualidad de trabajo en tiempos de precariedad. Hablar de teología del trabajo y hablar de espiritualidad del trabajo siempre es muy complicado. Y es muy complicado porque los grandes principios de la teología del trabajo chocan día a día con lo que es la realidad del mundo del trabajo.
Y yo todavía me acuerdo, hace unos pocos años, aquí mismo en Bilbao, en el centro de Yacuría, me invitaron a tener un taller de fin de semana sobre espiritualidad del trabajo. Y bueno, pues yo empecé allí a decir mis cosas y entre los participantes en ese taller había una persona ciega que trabajaba para la ONCE. Y ahí hablaba y en un determinado momento esa persona pidió la palabra y nos comentó su trabajo. Bueno, el trabajo, por decirlo de una manera suave, era una explotación total, es decir, unas condiciones de trabajo durísimas. Y yo jamás pensé que la ONCE impusiera esas condiciones de trabajo, unas condiciones de trabajo durísimas. Y además, después de exponer sus condiciones de trabajo, nos dijo, bueno, es que además en mi trabajo no solo es eso, sino que más yo soy consciente de que con mi trabajo estoy fomentando la ludopatía. Y entonces, bueno, pues ¿cómo vivo yo eso? Es decir, ¿cómo vivo un trabajo en unas condiciones muy malas, un trabajo en el que además estoy fomentando un vicio? ¿Cómo vivo yo eso? Y a mí aquello me descolocó mucho, la verdad. Y me ha ayudado mucho a pensar, pues porque efectivamente lo que es la teología del trabajo, los grandes principios de la teología del trabajo, están continuamente chocando con lo que es la realidad del mundo del trabajo. Ese contraste yo creo que de alguna manera es inevitable, porque en definitiva la teología del trabajo, para que es una parte de la doctrina social de la Iglesia, pues nace precisamente como contraste de lo que son las duras condiciones del trabajo a partir de la revolución industrial del siglo XIX. Y entonces siempre hay una especie de pelea entre lo que son los principios de la teología del trabajo y lo que es el día a día de la situación del trabajo. Por tanto, no es fácil nunca hablar de teología del trabajo y no es fácil nunca hablar de espiritualidad del trabajo. Hoy vamos a intentar hacerlo desde un aspecto concreto que caracteriza el mundo del trabajo en España en este momento, y es la situación de precariedad. Una precariedad que es prácticamente la forma habitual de trabajo de muchísimas personas. He dicho habitual, no he dicho normal, porque a mí me cuesta aceptar que la precariedad sea normalidad. Es, por tanto, una forma habitual en muchísimas personas. Y vamos a coger este tema, el tema concreto de la precariedad, y cómo el tema de la precariedad en el trabajo interpela a los grandes principios de la teología del trabajo y cómo de alguna manera podemos afrontar desde la espiritualidad esa situación. Si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española y buscamos cómo define ese diccionario la palabra precariedad, nos encontramos que esa definición ya recoge mucho de lo que son las características de la precariedad en el trabajo. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra precariedad de esta manera. Precariedad significa de poca estabilidad y duración, que no posee los medios y recursos suficientes, provisionalidad. Todo eso significa precariedad. En definitiva, eso es
lo que caracteriza un trabajo precario, parcial, inestable, no vinculado a las posibilidades de las personas, en condiciones difíciles, injustamente retribuido. Y como decía hace un momento, esa precariedad es la condición habitual del trabajo para millones de personas en este país. Para que os fijéis de entrada en el contraste, yo os voy a leer el texto de Benedicto XVI en la encíclica La Caridad en la Verdad, en el cual Benedicto XVI define lo que es un trabajo decente entre comillas. Y caemos enseguida en la cuenta del contraste que hay entre lo que es la teoría del trabajo en la doctrina social de la Iglesia y lo que es la situación real del mundo del trabajo. Dice, y leo textualmente, Benedicto XVI, en la encíclica La Caridad en la Verdad, número 63. ¿Qué significa la palabra decencia aplicada al trabajo? ¿Qué significa la palabra decencia aplicada al trabajo? Significa un trabajo que en cualquier sociedad sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre y mujer. Un trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad. Un trabajo que de este modo haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación. Un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar. Un trabajo que consienta a los trabajadores a organizarse libremente y hacer oír su voz. Un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual. Un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que lleguen a la jubilación. Esto es un trabajo decente, según la doctrina social de la Iglesia. Y uno se pregunta, bueno, ¿y ese trabajo dónde está? ¿Dónde está? Es decir, ¿quién trabaja en esas condiciones? Bueno, entonces, ¿cómo afrontamos ese contraste? ¿Desde qué claves? ¿Y cómo lo afrontamos para ayudar a la gente que está en esa situación? Para ayudar personal y pastoralmente a la gente que está en esa situación. John Sobrino dice que la espiritualidad es la capacidad del ser humano de reaccionar ante la realidad con ultimidad. Bueno, ¿cómo reaccionamos ante esta realidad? ¿Con qué espíritu afrontamos esta situación? ¿Desde qué claves espirituales afrontamos esta situación? Bueno, esa sería un poco la pregunta de base. Esa sería la pregunta de base. Evidentemente, afrontar esta realidad de la precariedad en el mundo del trabajo tiene un componente económico, social, político, de reforma a la legislación laboral, que ese no me toca a mí, ese no lo voy a tratar, y tiene un componente que es en el que voy a situar cómo ayudamos a las personas que están en esta situación. Esa es mi preocupación de fondo. Desde esa pregunta he intentado contestar y decir lo que voy a decir. Y nada me gustaría más que esta reflexión mía pudiera aportar algo de esperanza.
¿Cuál ha sido el método que he utilizado? Lo tenéis en el esquema. He cogido 4 grandes principios de la doctrina social de la Iglesia con respecto al trabajo. Intento ver cómo esos principios se encuentran cuestionados por la situación de precariedad en el trabajo y, supuesto ese cuestionamiento, intento proponer unas sugerencias o unas alternativas de acción. Primer principio es el principio básico de la doctrina social de la Iglesia, la dignidad de la persona. Toda la doctrina social de la Iglesia parte y se genera a partir del principio de la dignidad de la persona. Dignidad de la persona que Dios da a cada persona por el hecho mismo de ser persona. Dignidad de todas las personas, sea cual sea su condición, su origen, su estatus legal, dignidad de todas las personas. Dignidad de las personas y trabajo son elementos claramente asociados en la doctrina social de la Iglesia y en la realidad de la vida. La dignidad humana pide un trabajo digno. La dignidad humana exige unos derechos y dentro de esos derechos está el derecho al trabajo. La dignidad humana pide un trabajo digno. Y tener un trabajo digno ayuda a la vivencia de la dignidad humana. Cuando una persona tiene un trabajo digno, eso ayuda a la vivencia de su propia dignidad. Cuando no se tiene ese trabajo, o cuando no se tiene ese trabajo digno, eso puede llegar a provocar, como veremos después, un cierto sentimiento de indignidad personal. Trabajo y dignidad humana es algo que están estrechamente asociados, estrechamente unidos. Hacía alusión antes Maite al discurso del Papa Francisco en Cagliari en septiembre del año pasado. Y precisamente en ese discurso uno de los motivos fundamentales es la vinculación entre trabajo y dignidad humana. Bueno, dignidad humana y trabajo y dignidad humana. El trabajo precario y la precariedad en el trabajo es una forma de indignidad. Es un trabajo indigno. Porque es un trabajo que no responde a las exigencias de la dignidad humana. Y además es un trabajo que genera sentimientos de indignidad. Muchas veces en las personas que se ven sometidas a una situación de trabajo indigno, genera sentimientos de indignidad. Voy a leer un texto de este libro, que es un libro muy sugerente como testimonio personal. Este no es un libro de teoría, sino es un testimonio personal. El título del libro es Yo precario. Y es el testimonio personal de una persona que ha vivido durante muchos años y que está viviendo en situación de precariedad. Y tengo en cuenta su experiencia, sus trabajos, su andadura por los trabajos precarios, sus itinerarios y sus sentimientos. Un libro, como digo, muy interesante a nivel de testimonio. Y en este libro dice lo siguiente: tengo casi 30 años y siento que me han robado la esencia. Tiene que ver con el trabajo. En algún momento interioricé que solo es hombre quien trabaja y puede hacerse cargo de sí mismo. Y yo no tengo trabajo estable y ni siquiera he aprendido a cuidar de mí. Mi único activo es no poseer nada. No tengo hipoteca, no tengo familiares a mi cargo, no tengo coche, no tengo piso, no tengo trabajo. Llevo apenas 8 meses en Barcelona y aún queda para cumplir el año.
ese fatídico momento en el que haré inventario y me daré cuenta de que sigo a la deriva. El trabajo no me acompaña. Pasó de mí y pasó de largo, como si en la calle se cruzaran dos desconocidos. Esporádicamente he trabajado, sí, pero a eso no se le puede llamar trabajo. Son servicios que prestas para que te exploten y para que tengan trabajo de verdad otros, con el fin de que sus empresas funcionen y ellos puedan llegar a casa con el pan bajo el brazo. Ninguno de esos servicios me ha reportado dinero inmediato, ni me ha servido para pagar el piso a fin de mes. Son pequeños fondos de inversión en los que ingresas tu paciencia y pierdes tu dignidad. Son pequeños fondos de inversión en los que inviertes tu paciencia y pierdes tu dignidad. ¿Se pierde la dignidad? Yo creo que no, la dignidad no se pierde, porque la dignidad la da Dios y la dignidad no se pierde, pero sí que se pierde el sentimiento y la conciencia de esa dignidad. Y cuando uno está durante mucho tiempo en una situación sin salida de trabajo precario, sí que llega a interiorizar una situación de indignidad. Vivimos además esta negación o esta limitación sustancial del derecho al trabajo, que significa el trabajo precario, en un contexto de negación de derechos por todas partes. Hace muy pocos días yo leía el último informe Foessa, que se hizo famoso gracias a las declaraciones del señor Montoro. En definitiva, lo que hizo fue darle propaganda a ese informe. Y en la introducción de ese informe, el título es Pobreza creciente, derechos menguantes. Pobreza creciente, derechos menguantes. Porque efectivamente, vivimos en una situación de pobreza creciente y de derechos menguantes. Derechos menguantes en lo laboral, en lo sanitario, en lo educativo, en tantas cosas. ¿Cómo afrontar esa situación? Yo creo que es muy importante que afirmemos la conciencia de la dignidad. Que ayudemos a las personas a mantener la conciencia de su dignidad. Que ayudemos a las personas a entender que su dignidad va más allá o está fundada más en el fondo que en una situación laboral precaria. Es importante que salvemos la conciencia de dignidad de las personas de estos ataques. Porque cuando se pierde la conciencia de dignidad, si se llega a perder la conciencia de la propia dignidad, el peligro es que se abandone la lucha por esa dignidad. Hemos de defender, hemos de ayudar, hemos de insistir, hemos de hacer todo lo posible para que las personas no pierdan esa conciencia de su dignidad. Hay en estos momentos dos situaciones, dos discursos que también son como muy negativos para esa conciencia de dignidad de las personas que se encuentran en una situación de trabajo inexistente o de trabajo precario. Un discurso que también es muy negativo y que también tenemos que estar alerta y que también tenemos que evitar es un discurso que de alguna manera viene a decir: si tú no tienes empleo o si tú tienes un mal empleo, eso es un fracaso personal. Eso es un fracaso personal. Eso, quienes conocéis a personas en paro,
sabéis que es un discurso que se interioriza mucho y que hace mucho daño. Yo soy un fracasado. Yo soy un fracasado porque no tengo trabajo. Yo soy un fracasado porque no tengo un trabajo digno. Ese discurso que equipara una situación de falta de trabajo con un fracaso personal es un discurso que hay que romper. Voy a leer otro testimonio. Este testimonio es un testimonio de un militante de la JOC, que dice lo siguiente. Trabajo de delineante en un estudio de arquitectura. Tengo 31 años. La misma edad que este. Tengo 31 años. Llevo 8 años trabajando primero de falso autónomo y después con un contrato a tiempo parcial, en una categoría profesional por debajo de mi titulación. Actualmente trabajo 16 horas semanales, 40% de la jornada, y cobro 560 euros. La respuesta de mi jefe las veces que le he comentado el tema del salario, de la categoría y de todo esto, siempre ha sido: ahora no es el momento, la cosa está muy mal, ya ves cómo está la situación, no hace falta que te cuente, ahora no hay dinero. Hablando con mi padre sobre lo que me había costado acabar la carrera, el hecho del trabajo precario, el no tener perspectivas de futuro, ni laborales, ni de pareja, ni personales, me dice su padre, sí, la verdad es que es una pena, porque con lo que apuntabas cuando estabas en el colegio, vamos, que la culpa efectivamente sigue siendo mía. Es muy curioso que hasta mi padre, que me quiere y al que quiero, me vea de esta manera. Y esto me hizo pensar, si mi padre piensa esto de mí, ¿cómo me verá la sociedad? Porque efectivamente la sociedad ve y transmite la idea de que quien no tiene trabajo o tiene un trabajo precario ha fracasado. 31 años y no tienes trabajo, con una carrera de arquitectura, eres un fracasado. Fijaos que hay dos frases en este texto, en este testimonio, que yo quiero subrayar. El hecho de tener un trabajo precario, dice, el no tener perspectivas de futuro, ni laborales, ni de pareja, ni personales. Porque evidentemente el no tener perspectivas laborales tiene consecuencias en la vida personal. Y después la frase del padre es tremenda, con la que apuntabas cuando estabas en el colegio, con lo bueno que eras cuando estabas en el colegio, y ahora has fracasado. Yo creo que es importante cortar esa dinámica. Cuando vemos que determinadas personas empiezan a vivir su situación de trabajo como un fracaso personal, es muy importante cortar esa dinámica. Segundo discurso, por cierto, un discurso muy frecuente y muy ambiguo, que también hemos de cuidar, de discernir, de cuidar y de evitar. El discurso de los emprendedores. El discurso de los emprendedores. Discurso que oímos continuamente a empresarios, a políticos, en anuncios de bancos. El discurso de los emprendedores. Ahora, todos tenemos que ser emprendedores. Todos tenemos que ser emprendedores. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Y entonces, bueno, resulta que en un país, por poner un ejemplo, Japón, que tiene un 4% de paro, todos son emprendedores. Pues me imagino que en Japón hay conductores de autobús, hay bomberos, hay funcionarios, que no todos son emprendedores, me imagino. Y me imagino que en esta sociedad seguirá haciendo falta pues gente que conduzca el autobús, y bomberos, y funcionarios. Emprendedores.
es un discurso muy peligroso. Porque es un discurso que una vez más, vuelve a convertir un fracaso social en un fracaso personal. Fracaso social de un sistema económico que es incapaz de proporcionar trabajo. De repente cambia el discurso. Dicen, no, la culpa la tienes tú, que no tienes iniciativa, que no tienes capacidad de emprendimiento. Es que todos tenemos que ser emprendedores. Es que todos tienen capacidad de ser emprendedores. Es que todos tenemos posibilidades de ser emprendedores. Es que todos tenemos vocación de emprendedores. Ciertamente no. Pero claro, es un discurso que de alguna manera está cambiando la definición de parado. ¿Qué es parado? Un parado es aquel que no tiene capacidad de emprendimiento. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Una vez más, el fracaso social lo hemos convertido en un fracaso personal. En definitiva, la dignidad humana tiene otro fundamento. Es muy importante que las personas mantengamos siempre la conciencia de nuestra dignidad. Y las situaciones de trabajo, de falta de trabajo precario, prolongadas, pueden llevar por sí mismas y por el modo como la sociedad las vive a una situación en que la persona se siente fracasada, a que la persona se siente indigna, a que la persona se siente incapaz. Y eso es algo que hay que evitar de todas. Segundo principio, importante también de la teología del trabajo, de la espiritualidad del trabajo. El trabajo como medio de la realización personal, de la vocación personal. El trabajo es la manera como la persona lleva adelante su vocación personal, como la persona contribuye al desarrollo de la sociedad desde su vocación personal. Bueno, eso está muy bien, eso es verdad, en teoría. Pero claro, si mi vocación personal es de ser arquitecto y trabajo de camarero, pues... Y si mi vocación personal es ser abogado y trabajo fregando platos en la cocina de un restaurante, pues ya me dirá usted. Entonces, cuando hay de alguna manera tantas personas que no trabajan en lo que quieren, sino en lo que sale, en lo que hay a mano, si hay personas que hoy trabajan aquí y mañana trabajan allá y pasado no se sabe dónde, curioso, este libro es curiosísima la variedad de trabajos precarios que existe. La portada es el típico anuncio, es decir, ahí está la cabecita de él, y esto es uno de sus trabajos que fue anunciar chocolatinas. Es decir, un hombre anuncio que anuncia chocolatinas, entonces tiene el eso de la chocolatina y, bueno, pues, licenciado en lengua hispánica o no sé qué, para anunciar chocolatinas. Bueno, realización de la vocación personal, pues ya me dirá usted. Bueno, ¿cómo afrontamos esa situación? ¿Y cómo ayudamos a la gente que cuando oye eso de que no, su trabajo es una realización personal, dice, naranjas de la China, no, ¿qué hace esto? Yo estoy trabajando en lo que me sale, y además no puedo decir que no lo que me sale. Que no me puedo permitir el lujo de decir, no, es que mire usted, yo me he preparado para otra cosa. No me puedo permitir ese lujo. Y yo tengo que trabajar en lo que sale. Entonces, ¿cómo le decimos a esa persona que no, pues, trabajo, la realización de la vocación personal? ¿O cómo le decimos eso a personas que actualmente están ocultando su currículum para encontrar un trabajo? Porque claro, si yo voy a un trabajo de segunda clase con un currículum de no sé qué, no, usted no. Yo quiero otra cosa más sencilla. Con ese currículum no.
Y resulta que el currículum ya no es una ayuda, sino es un inconveniente. Porque claro, ¿cómo digo yo a esa persona que no, que eso, cómo le puedo ayudar? Bueno, pues yo creo que ahí hay un trabajo importante, hay una línea de trabajo importante, que es hacer conscientes de que las posibilidades de la persona se limitan desde fuera, sí, pero se afirman desde dentro. Las posibilidades de la persona se limitan desde fuera, pero se afirman desde dentro. Yo creo que de alguna manera se trataría de ayudar a las personas a que no entren en la dinámica del título del libro, en la dinámica de yo precario, sino yo que tengo un trabajo precario, que es distinto. No es lo mismo decir yo precario que yo que tengo un trabajo precario. Porque tener un trabajo precario no significa la precariedad de mis condiciones y de mis posibilidades. Y mis condiciones y mis posibilidades pueden cargar de sentido un trabajo que quizá es precario. Yo creo que de alguna manera es una tarea importante en estos momentos el que ayudemos a que las personas no identifiquen las limitaciones impuestas desde fuera con las posibilidades que se viven desde dentro. Y también es importante, de alguna manera, el que seamos capaces de enfocar a esas personas hacia otras posibilidades de realización personal que no son en el trabajo. Es verdad que sería bueno que el trabajo sea el lugar de realización de la persona. Pero cuando eso no es posible, hay que hacer caer en la cuenta a las personas y hay que ayudarlas a encontrar que hay posibilidades de realización personal más allá del trabajo. Bueno, yo creo que lo hemos vivido muy identificado. Y entonces creo que es muy importante abrir horizontes. Y decir, hay otros lugares, hay otras formas de realización de la vocación personal que no son necesariamente el trabajo. Ese abrir horizontes, ese hacer caer en la cuenta de que la precariedad de sus condiciones no es la precariedad de sus posibilidades. Que unas cosas son las condiciones y otras cosas son las posibilidades. Y yo creo que eso pone de relieve la importancia de dos cosas muy importantes en el mundo del trabajo en este momento. Y esas dos cosas muy importantes son la formación y el acompañamiento. La formación y el acompañamiento. La formación y el acompañamiento para que las personas encuentren, conecten cuáles son sus auténticas fortalezas y sus auténticas posibilidades. Formación y acompañamiento que pretenden empoderar a las personas, hacerlas fuertes frente a las dificultades de la vida. Formación, por cierto, no solo una formación técnica, sino una formación personal y un acompañamiento cercano en el desarrollo de sus posibilidades. Tercer principio, también un principio, uno de los grandes principios de la teología y de la espiritualidad del trabajo, que la situación de trabajo precario pone en crisis.
Hombre, el trabajo es una forma de colaboración en la construcción del reino de Dios. El trabajo tiene, unido al trabajo de Cristo, es un trabajo que contribuye a construir una sociedad nueva. Sí. Claro, quien está en una situación de trabajo precario y eso, mi trabajo como construcción de una sociedad nueva, mi trabajo te mira y te dice, mira, yo lo único que intento es sobrevivir. Yo lo único que intento es sobrevivir. Entonces, de alguna manera, bueno, pues hay un choque entre esa lógica que presenta el trabajo como construcción de un gran proyecto, el proyecto del reino, la transformación del mundo en el reino de Dios. Y te miran y te dicen, yo lo único que intento es sobrevivir. A mí estos grandes horizontes me quedan demasiado grandes y demasiado lejanos. A mí me preocupa sobrevivir día a día. Sobrevivir día a día. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos frente a esa situación, no sé si llamarla de desencanto, de decir, bueno, pues yo creo que ahí hay que hacer un trabajo doble y simultáneo. Un trabajo doble y simultáneo. Por una parte, el trabajo de sostener la utopía, de no renunciar a la utopía, de sostener la utopía. Y junto con eso, y al mismo tiempo que eso, y junto con eso, y al mismo tiempo que eso, y subrayo, al mismo tiempo que eso, fomentar el discernimiento. Es una acción a dos manos. Utopía y discernimiento. La utopía sin discernimiento, puede quedarse en algo estéril o incluso frustrante. Porque afirmar una cosa que nunca va a ser posible y que no veo cómo se puede encarnar, acaba siendo frustrante. Utopía sin discernimiento puede acabar siendo algo estéril e incluso frustrante. Y discernimiento sin utopía no es discernimiento. Discernimiento sin utopía no es discernimiento. Porque sería un discernimiento ciego. Y eso es una contradicción, no hay discernimiento ciego. Discernimiento que pretende es la lucidez. La utopía necesita el discernimiento para iluminar el presente. ¿Cuál es la función de la utopía? Iluminar el presente. Pero la utopía necesita el discernimiento para iluminar el presente. Y el discernimiento necesita la utopía para abrir nuevos caminos. Sostener la utopía y cuidar el discernimiento. Y yo creo que las dos cosas son parte de un trabajo personal y pastoral que hay que hacer. Ayudar a sostener la utopía y ayudar a discernir. ¿Qué utopía es la que hay que sostener? ¿Qué utopía es la que hay que sostener? A ver, yo creo que la utopía que hay que sostener tiene dos partes, o tiene dos componentes desde mi punto de vista. En primer lugar, el que de alguna manera se nos ocurre primero, la utopía de que es posible otro modo de concebir y organizar las cosas. Es posible otro modo de organizar la actividad económica, es posible
otro modo de organizar la producción de bienes. Es posible otro modo de organizar las relaciones sociales. Pero hay un segundo aspecto de la utopía, que igual os parece exagerado llamar utopía, pero que tal como están las cosas hoy hay que sostener contra viento y marea. Bueno, es la utopía de que esos grandes principios, esas luchas, esos derechos que se han conseguido a través de muchos años, es posible sostenerlos y es posible mantenerlos. Hace unos meses, yo leía un chiste de Forges que me resultó muy sintomático. El chiste de Forges ponía año 2024, recuerdo el 2024, y aparecía el comedor de una casa. El comedor de una casa estaba la madre cocinando, la madre estaba cocinando, y en la mesa estaba el abuelo y el niño. Entonces el abuelo le decía al niño: cuando yo era joven, había una cosa que se llamaban vacaciones. Y nos pagaban un mes al año de vacaciones. Y había una cosa... Y la madre, que está oyendo eso, le dice: abuelo, no marees al niño con tus fantasías. Abuelo, no marees al niño con tus fantasías. Claro, es que puede llegar un momento en que las generaciones jóvenes piensen que determinados derechos que ha costado muchísimos años conseguir son fantasías. La utopía es, por una parte, los grandes principios, por otra parte, decir, bueno, es que hay derechos que son irrenunciables, aunque en este momento no cuentan mucho. Había unas declaraciones del señor presidente de la patronal española, don Juan Rosell, que hablando de este tipo de derechos decía que eso es filosofía, que eso es hacer filosofía. Y claro, creo que empresarios no están para hacer filosofía. Bueno, pues esos derechos que son hacer filosofía. Bueno, pues eso, hay que sostener la utopía, pero hay que hacer discernimiento. ¿Y el discernimiento qué es lo que pretende en este campo? ¿Qué es lo que pretende en este campo? El discernimiento lo que pretende es qué es aquello irrenunciable y qué es aquello posible en las actuales circunstancias. Es la articulación de lo irrenunciable y lo posible. Eso es difícil, pero necesario. La articulación de lo irrenunciable y lo posible. El discernimiento lo que pretende es decir qué cosas son irrenunciables, qué cosas son discutibles y qué cosas son prescindibles. Utopía pide derecho y utopía pide discernimiento y discernimiento pide utopía. El discernimiento pretende articular la utopía, lo posible y lo concreto. La utopía, lo posible y lo concreto. Bueno, pues eso. Articular utopía y discernimiento. En definitiva, esa articulación de utopía y discernimiento es el modo clásico del ver, juzgar y actuar. El ver son los criterios, y los criterios son los de utopía. Con esos criterios juzgamos nuestra realidad y vemos por dónde hay que actuar. Y hace falta discernimiento porque no todo es posible. Porque no todo es posible. Si todo fuera posible no haría falta discernimiento. Y hace falta discernimiento porque la realidad pone condiciones. Y si la realidad no pusiera condiciones no haría falta discernimiento. Por eso hay que sostener la utopía, sí, pero hay que enseñar discernimiento, a practicar discernimiento.
Y yo creo que después hay otro tema importante. En ese, ayudar a las personas a decir, bueno, sí, tu trabajo puede seguir siendo construcción de un mundo nuevo. Y es hacer caer en la cuenta una vez más que lo que construye mundo nuevo no es tanto lo que yo hago, sino las actitudes con lo que lo hago. No tanto lo que yo hago, si hago esto o hago aquello de más allá, sino las actitudes con lo que yo lo hago. Yo puedo hacer cosas muy simples, muy pequeñas, pero yo puedo cargar de sentido esas cosas. Y las puedo cargar con las actitudes que tengo. Lo que construye mundo nuevo son mis actitudes de servicio, de entrega, de comunión con Cristo, de trabajo por la justicia. Y pasamos al cuarto punto. Otro gran principio de la teología y de la espiritualidad del trabajo que también la situación de precariedad pone en solfa. ¿Qué pasa aquí? Eso de que el trabajo es creador de fraternidad y de solidaridad. El trabajo creador de fraternidad y solidaridad. Pues sí, sí. Y al hilo, y en el mundo del trabajo han surgido muchos movimientos de solidaridad y de fraternidad. Pero la situación de precariedad para nada favorece la solidaridad y la fraternidad, en absoluto. La situación de precariedad lo que favorece es el aislamiento, el individualismo, y lo que hace es debilitar los vínculos estables en todos los ámbitos de la vida. En un artículo excelente, escrito por dos personas jóvenes, sobre el tema de la precariedad, la espiritualidad de la precariedad, dice lo siguiente. La crisis ha hecho de la precariedad y de la incertidumbre las constantes vitales de mucha gente. La inseguridad en tantos aspectos de la vida desestructura a la persona y le dificulta la estabilidad emocional y el desarrollo personal. El deterioro de los lazos familiares. El descuido de las amistades como consecuencia de un creciente individualismo. La desvalorización de las relaciones personales. La pérdida de vida comunitaria de los barrios. La precariedad laboral que lleva a entornos laborales tensos. Todo eso son ingredientes que contribuyen a una fragmentación. La precariedad, en definitiva, está invitando a que cada uno vaya por donde pueda, a que cada uno se solucione la vida como pueda, porque además, como hay multiplicidad de situaciones, como no hay ninguna estabilidad en las situaciones, y claro, la creación de fraternidad y de solidaridad son trabajos a largo plazo. Y son trabajos que piden convivencia a largo plazo. Y si yo estoy aquí, y mañana estoy acá, y hoy estoy con esto, y mañana estoy con aquellos, yo voy a la mía, cada uno va a la suya, y al señor que conozco hoy, dentro de 2 semanas no volveré a ver. Entonces, ¿qué posibilidades hay ahí de construir fraternidad y solidaridad? Pues sí. Bueno, pues ahí hay un tema. Hay un tema que nos invita y nos pide repensar y retrabajar algo que quizá en los últimos años hemos abandonado mucho, que es lo comunitario, lo cívico y lo político. Lo comunitario, lo cívico y lo político. Trabajar lo comunitario. Hemos perdido mucho. Entonces hay que trabajar lo comunitario dentro de la Iglesia. Hay que generar espacios de encuentro. Yo escribía hace muy poco, me pidieron un artículo sobre el diálogo dentro de la Iglesia.
Y en ese artículo sobre el diálogo dentro de la Iglesia, yo vine a decir, porque además estoy convencido, en la Iglesia no hay espacios de encuentro. Entre distintos grupos hay sitios donde nos juntamos unos al lado de otros. Pero espacios de encuentro hay muy poquitos. Cada uno se encuentra con los suyos. Y habla con los suyos. Y oye sus discursos. Pero espacios de encuentro. Lo comunitario, hay que trabajar lo comunitario. Hay que trabajar lo cívico, lo ciudadano. Hemos perdido ciudadanía. Yo creo que mucho de la crisis que hemos padecido y que sigue padeciendo este país, yo vengo además de una comunidad en la que corrupción es... Tenemos no sé cuántos diputados corruptos, 9 o 10, no sé cuántos en mi comunidad, en el Parlamento de mi comunidad, se sientan no sé cuántos diputados imputados. Y ahí están, sentaditos y cobrando. Sentaditos y cobrando. Y hoy ha dimitido uno, es que me ha visto en la prensa que había dimitido uno de ellos, y ahora dice que no, que es que fue Zaplana, que Zaplana, que también es una situación. Pero claro, esa situación de corrupción y de indignidad, yo creo que eso ha sido también posible por una dimensión de la ciudadanía. Bueno, nos hemos limitado a votar cada 4 años y se ha acabado. Pero el compromiso ciudadano, el compromiso cívico, el compromiso... Es de que hay que ver más eso. Y lo político, pues claro, es que yo creo que no basta simplemente con criticar a los políticos. Algo habrá que hacer para regenerar la política, algo habrá que hacer. Y no esperemos que regeneren la política los mismos que la han desprestigiado. Algo habrá que hacer. Entonces recuperar lo comunitario, recuperar lo ciudadano, recuperar lo cívico, lo político. Porque no hay soluciones individuales sin alternativas globales. Decía en este mismo artículo que se citaba antes, vamos siendo conscientes de que la consecución de nuestros proyectos personales pasa necesariamente por nuestra participación en transformaciones estructurales profundas que permitan un progreso para el bien común y un desarrollo sostenible. Si creemos en estos 4 grandes principios, la dignidad de la persona, que el trabajo tiene que ser un modo de desarrollo de las personas, que el trabajo es construcción del reino de Dios, que el trabajo tiene que ser una fuente de fraternidad y solidaridad, hemos de ser conscientes de que esos 4 grandes principios están muy puestos en cuestión por la situación de precariedad laboral que vive muchísima parte de la población trabajadora en estos momentos. Y bueno, pues eso, más allá del lamento, porque los lamentos son bastante estériles, hay que hacer apuestas de esperanza y apuestas de compromiso y apuestas de trabajo. Apostar por fortalecer la dignidad, porque nadie caiga en la trampa, de pensar que la indignidad de su trabajo es su indignidad personal, porque nadie caiga en esa trampa. Había horizontes a campos de realización personal más allá del campo de trabajo. Convencer a las personas de que la precariedad de sus condiciones no es nunca la precariedad de sus posibilidades. Sostener la utopía y enseñar a discernir. El todo o nada. Sostener la utopía y enseñar a discernir. Y recuperar lo comunitario, lo ciudadano y lo político. Vale, pues gracias de momento y ya después ya comentaremos. Pues
Le agradecemos a Darío la lucidez que nos ha situado en la realidad y nos ha abierto pistas. Bueno, pues ahora tenemos también un rato para darle alguna vuelta, comentar un poco lo que nos ha ido resonando y lo podemos hacer con el cafecito. Si os parece, pues nos vemos a las 12 menos 5, para que nos vayamos sentando y vayamos viendo pues, diálogo, turnos de palabras, preguntas o cuestiones. Venga, nos vemos en un ratito. Un poco más desde el diálogo, desde los posibles comentarios y ecos que nos haya suscitado la ponencia de Darío. Vamos a hacer una cosita. Levantáis la mano y Darío mismo se acerca con el micrófono para que le hagáis la pregunta y desde ahí hace la respuesta. ¿Vale? Vamos a cambiar un poquito la dinámica. Hoy tenemos ponente y azafato incluido. A mí no me pareció. No, la explicación es muy sencilla, estoy sordo. Entonces me pongo ahí detrás y no digo nada. Entonces prefiero yo moverme por aquí. A ver, que no sea solo, solo que sean preguntas y respuestas si queréis, pero vamos, que puede ser también aportaciones, sugerencias, observaciones, subrayados, aunque sea un diálogo muy, muy libre. Entonces sí que os pido, por favor, que la persona que quiera intervenir, que levante la mano, para orientarme yo, porque si no yo no sé de dónde me viene el sonido. Vale, pues ánimo. Hola, buenos días. Bueno, primero corroborar un poquito lo que es la opinión de la sociedad ante cuando trabajas o medio trabajas en una cosita de 3 días, 4 días, que la gente, tu familia en casa te dicen, bueno, pues agradécelo que estás trabajando al menos, ¿no? Corroborar esa primera expresión que te da también incluso a la persona que está en el otro lado, le da incluso vergüenza a veces, no decir, me quejo incluso, ¿no? Bueno, primero corroborarlo como tal y luego pues hacerte una pregunta sobre la renta básica universal. Es una alternativa, es una medida que se está promoviendo, se está intentando apoyar desde movimientos, asociaciones, y es una medida como que, pues un poco para todo el mundo, para evitar la desigualdad y que todo el mundo tenga pues esos mínimos, ¿no? Porque al final hablamos del trabajo como un método, como una forma de alcanzar el reino de Dios, pero también porque el trabajo nos da dinero que nos ayuda a sustentarnos con lo que necesitamos como mínimo en la vida para sobrevivir y vivir dignamente. Entonces quería saber si te podía preguntar tu opinión al respecto, porque ya te digo, lo que te comento, ¿no? Hay movimientos, asociaciones que están a favor de y mucha opinión en contra, en que la gente que recibe la renta básica universal son unos vagos y no quieren trabajar. Esa también es la otra contra que encontramos, por lo menos aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, es lo que más se oye. Gracias. Yo pienso que es un tema que pide discernimiento. Yo creo que es un tema que pide discernimiento. Porque yo creo que lo que hay que procurar como objetivo final no es que toda la gente tenga renta básica, sino que toda la gente tenga trabajo. Yo creo que ese es el objetivo final. Que evidentemente hay situaciones de extrema necesidad, a las cuales de alguna manera la sociedad tiene que hacer frente, sí. Pero el objetivo es otro. El objetivo es otro. El objetivo es que todo el mundo tenga puesto el trabajo. Mi dificultad no es que los que cobren la renta básica sean vagos o no sean vagos. Mi dificultad es que ese no es el objetivo último. Es decir, que el objetivo último es otro. Y yo creo que lo que de verdad dignifica a la persona es tener un trabajo digno. Eso es lo que de verdad dignifica a la persona. Y por tanto a mí me parece que ese es el objetivo. Que otro es paliar una necesidad. Que bueno, que puede ser importante y puede ser necesario en determinados momentos, pero yo creo que ese no es el objetivo. Yo creo que en definitiva ahí estamos hablando de un tema que tiene otras dimensiones, o que es el reflejo concreto de una problemática más amplia, que es el problema entre beneficencia, calidad, entre qué es asistencia, qué es calidad, qué es justicia, qué es solidaridad. Yo creo que es un tema muy, muy complejo en ese sentido. Entonces, es decir, vamos a ver, yo no estoy en contra de la renta básica,
pero sí que estoy en contra de pensar que esa es la solución definitiva. Yo creo que la solución definitiva es otra. Bueno, yo iba más o menos por la misma línea sobre el tema de la renta básica, pero es más también sobre el tema de los derechos. Es verdad que estamos en un momento donde exige discernir. Va a hacer 2 años, nos cambiaron en la Constitución en verano, ¿verdad?, con alevosía y premeditación. Nos cambiaron una Constitución que tenía un consenso y un respaldo. Eso afecta a los derechos también. A mí me parece bien que la cambien, la Constitución, y por el mismo motivo pues podían cambiarla ahora y decir que somos republicanos, ¿verdad? Pero un marco común que nos ejerce y pone la posibilidad de construir poniendo a las personas en el centro y la economía en función de la persona, exige discernir también, pero ser protagonistas. Yo creo que hay marcos que no debemos, de alguna forma, relativizar tanto. Y en el tema de los derechos es lo mismo. Es decir, llevamos 3, 4 años desprestigiando a los funcionarios porque parece que son señoritos, cuando son hombres y mujeres que trabajan, que prestan unos servicios a la comunidad, a la ciudadanía, y que hacen posible la ciudadanía con derechos. Entonces, yo creo que esos derechos, o sea, esos servicios que se prestan, al final lo que han dicho, bueno, como son unos vagos, los privatizamos. Los registros de la propiedad, los registros civiles, la sanidad, parece que lo van a presentar mejor. O las autopistas que no valen. Al final, yo creo que hay que discernir, sí, pero hay derechos que son para la ciudadanía, que no podemos perder. Es decir, no podemos... Se va la dignidad de las personas y la dignidad comunitaria de las personas y de los pueblos. O sea, yo creo que hay cosas que van en... Es decir, la dignidad del trabajo es una parte, pero la utopía se construye desde otras referentes que no podemos en estos momentos perder, no sé. Yo creo que discernir sí, pero hay cosas que se nos están jugando ahora más que nunca. Tú has dicho que te parece bien que cambie la Constitución. A mí no me parece bien que la cambien del modo que la ha cambiado. A mí, del modo que ha cambiado, no me parece bien. Es decir, yo creo que la Constitución no es intangible, pero yo creo que como hay un procedimiento para cambiar la Constitución, no se puede cambiar, como tú has dicho, exacto, de modo que se hizo. Eso está claro. Y para lo que se hizo. Porque resulta que hay cosas que son intangibles y hay cosas que se pueden tocar sin ningún problema. Bueno, entonces, vamos a ver, yo creo que el discernimiento lo que de alguna manera plantea es qué es intocable y qué es modificable. Y qué es intocable y qué es modificable en función de unos criterios básicos. Y entonces yo creo que eso que se trata de decir, bueno, ¿qué criterios son los criterios que hay que defender por encima de cualquier circunstancia? Y en función de esos criterios, qué es modificable y qué es inmodificable, ¿no? Y bueno, yo creo que de alguna manera el campo de los derechos es un campo donde hay que ir con mucho tiento, porque los derechos es algo que ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucha sangre llegar a ellos, y entonces, bueno, pues no se pueden de la noche a la mañana prescindir de ellos. Creo que es un campo muy delicado. Y entonces, bueno, pues es que yo creo que el problema es que muchas veces se cambian derechos de una manera. Yo viví cuando, como decía Maite al comienzo, yo estuve hasta septiembre pasado como director de una fundación que trabajaba con inmigrantes y con tema de inmigración. Entonces a mí, por ejemplo, el tema de la privación de derechos sanitarios a los inmigrantes que eran irregulares, a mí aquello me pareció
me parece, perdón la expresión, pero así lo siento, criminal. Criminal. Y claro, es que no se puede eso, no se puede decir. Son derechos muy básicos de la persona que no se pueden quitar de la noche a la mañana en función de un déficit, además falseado. Y en función de unos argumentos falseados. Porque en mi querida comunidad, el turismo sanitario no lo hacen los inmigrantes que vienen de África. El turismo sanitario lo hacen los noruegos y los ingleses y los suecos. Sí, levanta, había enseguida. Muchas gracias por su intervención. Ha sido un discurso que a mí me ha encantado, o una oratoria, a mí me ha encantado. Yo lo que quería era decir que habría que dignificar el trabajo, que no existe yo precario. Si el trabajo lo ejerce con dignidad, será el contrato que tiene el que sea precario, pero él lo ejerce con dignidad, con lo cual es digno. Quiero decir que si en cualquier tienda, cualquier trabajadora de cualquier tienda puede ejercer su trabajo con dignidad y estar mal pagada. Pero en los políticos, toda esa gente con tanta corrupción, no creo que lo ejerzan con dignidad. A mí me parece que es lo más indigno que se puede conocer. Muchas gracias. Yo creo, vamos a ver. Evidentemente, las condiciones de trabajo marcan la dignidad del trabajo, pero al final, es decir, la manera como se ejerce el trabajo también marca la dignidad del trabajo. Es decir, yo puedo ser director de una empresa y hacer mi trabajo de un modo muy indigno, un trabajo socialmente digno y hacerlo de un modo muy indigno. Y una persona, la señora de limpieza que limpia la empresa, lo puede hacer mucho más dignamente que yo. Eso es claro. Sí. Yo quería conocer cuál es tu valoración ante la falta de respuesta social que hay ante este problema que es ya largo y que además parece que va para largo. Los que hemos vivido unos cuantos años y hemos conocido otras épocas y la respuesta social que provocaban determinadas acciones gubernamentales y demás, ahora estamos un poco extrañados de que parece que esta situación se está interiorizando y la gente la está asumiendo como algo normal. Si has apuntado tú ahí, pues bueno, pues que la utopía, no hay que renunciar a la utopía y hay que hacer un discernimiento para ver qué se puede hacer en cada momento, ni el todo ni la nada, pero yo tengo la impresión de que la mayor parte de la gente lo va asumiendo como algo inevitable. Me he acordado muchas veces de algo que se decía entonces de los gallegos. Decían, los gallegos no protestan, emigran. Y algo de eso está pasando aquí también con la juventud, ¿no? Hay que emigrar, pues puesto que aquí no hay posibilidad de buscar un trabajo, ¿no? Entonces, no sé, tu misma presentación, que por cierto la había leído ya y la he escuchado con mucho interés, y me gusta, puede ser interpretada de esa manera, como que tú solo propones cuidados paliativos a un enfermo incurable. Como no lo podemos curar, vamos a ver cómo hacemos para que viva esta situación de una manera más digna. Ya sé que no es esa tu intención, pero puede ser así interpretado. No sé si tú tienes esa misma impresión de la situación que hoy se ha creado. El grupo de indignados que se movilizó y parecía que era una respuesta social, ahora parece que se ha quedado ahí silenciado. Algunas manifestaciones, empresas que buscan su solución personal, no global, a ver aquí quién se salva. Era mi impresión que quería compartirla. Yo comparto esa impresión y no solo es una impresión, sino una preocupación. Es decir, a mí me preocupa mucho qué está pasando. Es decir, qué está pasando que no hay, que parece que no hay respuesta social a un problema de la gravedad del que tenemos. Yo creo, es decir, yo no tengo una respuesta ni contundente ni definitiva a eso, sino que de alguna manera, puedo decir, elementos de respuesta, pero no una respuesta total. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, yo creo que puede estar pasando varias cosas.
Una, que los años de los años de bonanza, entre comillas, nos han atontado. Es decir, de alguna manera nos han hecho entrar en una dinámica pues muy de individualista, muy de satisfacción personal, muy... bueno. Puede estar pasando también una cierta crisis del modelo educativo, del sistema educativo. Es decir, yo dije hace muy poco en otro sitio que a mí eso de que la juventud española actual es la más preparada, eso me parece un tópico. Es decir, yo creo que la juventud española actual puede ser la más preparada a nivel de másters y de idiomas y de todas esas historias. Pero a nivel de conciencia social, de compromiso, de afrontar determinadas situaciones de la vida, no. Yo creo que no, sinceramente creo que no. Y entonces eso que está, bueno, eso está de alguna manera reflejando, bueno, pues una cierta debilidad del sistema educativo en la escuela, en la familia y en muchas partes. Y yo creo que está pasando también que la dureza de la situación hace que la gente calcule mucho los riesgos. Y entonces decir, bueno, yo me tengo que... porque aquí al más mínimo movimiento no salgo en la foto, y al más mínimo movimiento me echan. Entonces, claro, no es lo mismo si yo protesto en una situación en que si me echan de un sitio, al día siguiente encuentro otro, que si me echan de un sitio, olvídate. Yo creo que puede estar pasando también que en este momento tampoco hay modelos, como había en otro tiempo, modelos más o menos válidos de identificación y de referencia. Yo creo que es un conjunto de cosas de este tipo. Y, por ejemplo, entrando ya en lo que es la Iglesia, a mí me preocupa muchísimo el que de alguna manera para la mayoría de los cristianos, o para una buena parte de la comunidad cristiana, mayoría o minoría, pero para una buena parte de la comunidad cristiana, las cuestiones de justicia pues no tienen mucho que ver con la fe, sino que la fe va por un sitio y otro. Yo creo que es un conjunto de cosas que sí, que están pasando y que pueden explicar una cierta pasividad. Me preguntaban antes, en el descanso, decir, el movimiento de los indignados. Bueno, yo creo que el movimiento de los indignados tuvo un gran valor, que es remover el asunto. Es decir, bueno, aquí después es muy difícil que un movimiento de esas características se convierta en alternativa. Eso es muy complicado. Un movimiento de esas características, sin liderazgo, es muy difícil que eso se convierta en alternativa. Pero bueno, yo creo que tuvo el valor de remover el asunto y decir, bueno, yo creo que es un conjunto lo que está pasando. Y coincido con lo que tú dices, es decir, sí puede haber impresión de que, bueno, lo que yo propongo es cuidados paliativos. Sí que puede haber esa impresión, no es mi intención. Es decir, yo creo que aquí hay que ir a cambios más estructurales. Lo que pasa es que yo me he situado en la óptica de decir, bueno, yo como me encuentro con estas personas, cómo las ayudo. Pero vamos, eso sería un poquito... A ver... A ver, prácticamente me ha quitado la pregunta aquí, lechosa. La tenía casi calcada a la que iba a preguntar él, pero bueno, voy a ver si se puede ampliar por algún sitio. Has citado 3 palabras, no sé, dignidad, utopía, discernimiento, y en este sentido, yo al final has dicho que bueno, que en medio de todo es un acto también que requiere ser un acto político, ¿no? O sea, una cosa política, el cambiar todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo me pregunto, esta dejadez, esto que tiene la sociedad, este individualismo, porque esto no solamente se ve en las personas, sino que se ve en las propias organizaciones de la misma sociedad, ¿no? Digamos, los sindicatos están totalmente al servicio del poder.
el motivo de que están al servicio del poder es porque están subvencionados por el gobierno. Y los intereses políticos son tan grandes que compran todo lo que tienen a su alcance y se venden. Hay hechos concretos que están saliendo últimamente a relucir en Andalucía y todo está. Pero es que es un caso generalizado, la corrupción en todos los sentidos, ¿no? Entonces, has hablado un poco también de liderazgo. La Iglesia, en este sentido, ¿qué tipo de liderazgo tiene en la sociedad? ¿Se ve a la Iglesia en algún sitio que lidera algo? Se ha mencionado los indignados. Y como esto pueden surgir movimientos que no tengan ese liderazgo, pero la Iglesia en este momento y en estas situaciones tiene que ser un liderazgo que sirva no solamente para reivindicar la unidad española, indivisible, que está reivindicando el presidente de la conferencia episcopal. Tiene que ser para el liderazgo, para liderar otras cosas en las situaciones que está. La Iglesia se dedica a hacer la política que le interesa a ciertos niveles. Y esto no va en consecuencia con lo que se ha escrito en el libro del Papa. No sé. A ver qué puedes decir sobre esta reflexión que he hecho. Bueno, yo lo único que puedo decir es que mi impresión es ciertamente que en el tema social, la Iglesia española no ejerce ningún liderazgo. Esa es mi impresión, no ejerce ningún liderazgo. Es más, no solo no ejerce ningún liderazgo, sino que de alguna manera hay mucho silencio incomprensible. Es decir, hay mucho silencio incomprensible. Esa es mi impresión. Yo creo que eso no quita el que ciertamente haya movimientos y personas en la Iglesia que sí están en primera línea de la lucha de muchas cosas, pero que la Iglesia como conjunto, ciertamente la conferencia episcopal, la jerarquía, no ha ejercido ningún liderazgo en ese sentido. Eso es así de claro. También vuelvo a decir lo que he dicho antes, es decir, a mí me preocupa muchísimo que para la comunidad cristiana la fe va por un sitio y los problemas sociales van por otro sitio. Y entonces, de alguna manera, yo creo que es muy importante reivindicar algo que en la doctrina social de la Iglesia está clarísimo, y es que no hay caridad sin justicia. Y entonces, bueno, pues eso, no hay caridad sin justicia. Entonces el tema de la justicia es un tema... Es lo que puedo decir. Es decir, me preguntas qué liderazgo ha ejercido. Mi opinión, ninguno. En temas sociales, ninguno. ¿Esto va a cambiar o no va a cambiar? Pues no lo sé. Me dice, ¿soy optimista o pesimista? Bueno, hay un bilbaíno ilustre, que fue jesuita, Padre Dupe, que en un determinado momento les dijo a sus compañeros jesuitas, les dijo, miren ustedes, yo no les puedo pedir que sean optimistas, pero sí que les puedo pedir que no sean pesimistas. Pues eso. A ver. Gracias. Yo quería preguntarle, usted ha estado en una asociación de Valencia dedicada al estudio de la inmigración y a la formación e instrucción sociolaboral de inmigrantes. Bien, pregunto, ¿cómo podemos trasladar todo esto maravilloso que usted ha estado comentando a estas realidades que usted está diciendo al mundo de la inmigración? No solamente a los que vienen, sino a los que están aquí. ¿Qué dignidad demostramos cuando asumimos, porque lo asumimos de alguna forma, puesto que no protestamos, que estemos divagando si tiraron pelotas de goma o tal, cuando hay un montón de personas que se están ahogando? Por ejemplo,
¿Cómo no protestamos, o por lo menos no lo manifestamos, cuando vemos a esa gente en las vallas de Melilla y además que nos enteramos porque lo ponen en el periódico, claro, porque ni los medios, ni la televisión, ni eso nos lo dicen. Eso es, bueno, y luego cómo hacemos que todo esto que hemos hablado de la dignidad del trabajo, de la precariedad, la dediquemos, o sea, la enfoquemos hacia la inmigración. Una inmigración que cuando hemos tenido años buenos, pues ha sido maravillosa porque nos ha ayudado muchísimo, porque nos ha sacado las castañas del fuego y que ahora los estamos empezando a ver otra vez pues como algo no deseado. ¿Por qué Europa? Tenemos dos entradas para Europa, Italia y España. ¿Por qué Europa no pone unos medios ¿por qué Europa ha dejado de prestar atención con proyectos a esos países de inmigración? Porque eso ha sido también una cosa muy importante. Los proyectos que se hicieron y los presupuestos que se presentaron para esos proyectos que han sido reducidos casi a la nada. A ver, yo ponía un matiz, yo creo que no aceptamos y que sí que protestamos. Otra cosa es que los que protestemos seamos 4 gatos. Y otra cosa es que esas protestas tengan una repercusión mediática que no la tienen. Pero sí, yo creo que en este país, afortunadamente, hay mucha gente comprometida con los inmigrantes y muchos de ellos instituciones de la Iglesia. Yo te puedo decir una cosa muy concreta, es decir, en el campo famoso del Monte del Gurugú, donde se hacen los saltos a la valla, en este momento hay una persona que coordina un equipo de voluntarios que son los que están apoyando a la gente que está en ese campo. Esa persona es un compañero jesuita y los voluntarios son todos personas cristianas. Es decir, que eso tampoco sale en los medios, pero eso está ahí. Entonces, bueno, yo creo que eso está ahí. Lo que pasa es que, dicho eso, también digo que el modo como Europa, no España, como Europa está tratando el tema de inmigración es vergonzoso. Entonces, bueno, pues yo lo que creo es que hay que hacer, también hay que trabajar a 2 manos. Es decir, yo creo que por una parte hay que apoyar a las personas inmigrantes que son las más vulnerables, pues porque no tienen redes sociales, por muchas cosas. Yo creo que hay que apoyar a las personas y por otra parte hay que trabajar porque el tratamiento del tema de la inmigración sea distinto. Dentro de poco hay unas elecciones europeas. El que viene hay unas elecciones europeas. Hoy el 10 de abril, hoy mismo, en Madrid, el Servicio de Jesuita de Migrantes va a hacer lo que tendría que ser una presentación de un documento sobre lo que tendría que ser la política europea sobre el tema de inmigración. Es decir, yo creo que hay que trabajar en las dos, a 2 manos también. Pues sí, es decir, por una parte digo que es una vergüenza, por otra parte digo que también se está trabajando allí y por otra parte constato con alegría y de verdad que muchas veces son las personas de las instituciones de la Iglesia que están en primera línea en defensa de la inmigración. Aquí, allá y en Adora, en Monte Gurugú. Bueno, primero recuperar una conversación que se ha tenido antes ahí, que Lechosa lo planteaba un poco del tema de la respuesta social, que por qué no hay ese movimiento social. Yo diría que sí que hay respuesta social, lo que no hay es global. Es decir, que se una la gente, cada empresa va y busca su solución, cada individuo en precariedad busca su solución. Entonces, de hecho, el otro día en La Sexta hablaban de que, contradictoriamente a lo que pensamos en general, se están haciendo más manifestaciones que antes de la crisis.
O sea que hay más número de manifestaciones en la calle, con lo cual no era un estudio científico, pero bueno, pues con algunos datos de ministerios y de tal. Y luego te quería plantear el principio de doctrina social de la Iglesia que has dicho del trabajo como medio de realización personal, que tú planteabas que hay otras posibilidades de realización personal. Me gustaría, no sé, para entenderlo mejor, es difícil explicarlo, ¿no? Cuando piensas en gente que trabaja 8 horas en unas condiciones precarias y tal, y que está... un tercio de su vida es el trabajo. Entonces, ¿cómo vas a decir que eso no es realización personal, ¿no? O gente que no trabaja y que personalmente toda la vida ha estado construida, gente que no trabaja o que trabaja, ¿eh? Nos han construido para formarnos, para terminar en un trabajo. Estamos, ¿no?, como robots, ¿no? Entonces, decir que el trabajo, vamos a dejarlo como que ya no ejerce esa... O sea, te entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Pero me gustaría que profundizar un poquito más. No, yo lo que quería decir es, evidentemente, el trabajo debería ser un lugar no único, pero sí primero o segundo, un lugar importante de realización personal, no único, porque la vida de la persona tiene más dimensiones que el trabajo. Entonces tendría que ser un lugar de... lo que pasa es que efectivamente en las condiciones y de la manera que está muchas veces el trabajo es muy difícil que para muchas personas lo vean así y lo vivan así. Entonces yo lo que de alguna manera he intentado decir es que hay que abrir horizontes, es decir, que de alguna manera cuando ese trabajo no es, y a lo mejor ni solo, es decir, no solo no es un lugar de realización personal, sino que es un lugar de frustración, que hay que ayudar a las personas a encontrar otros niveles y otros ámbitos de realización personal. Es decir, que no solo decir, bueno, es que yo aquí no, bueno, tú aquí no, pero eso no significa que no tengas otros ámbitos y que no tengas otras posibilidades. Porque yo creo que sí que muchas veces hemos venido de un sistema o de una manera de entender las cosas donde a mí me preparan para esto y yo me realizaré en esto. Y esto pues a veces no puede ser, ¿no? O a veces hay que irse a Australia para hacerlo. No, es verdad, es decir, tengo el hijo de unos amigos que en farmacia, en fin, un expediente brillantísimo, carrera brillantísima, tal y cual, y entonces, bueno, pues para poder ejecutar eso se ha tenido que ir a Australia. Eso es lo que de alguna manera quería decir, ¿no? Es decir, yo creo que el trabajo es un ámbito de realización personal importante, creo que no es el único, y que cuando una persona ve que ahí no puede, pues hay que ayudarle a encontrar otras maneras y otras formas. Sí, lo que pasa es que por desgracia, tampoco los trabajos precarios son 40 horas a la semana, quiero decir, por desgracia. Bueno, yo soy responsable de juventud, trabajo con jóvenes y acompaño jóvenes. Y bueno, ante este tema siempre me he sentido pues como cómo voy a acompañarles, ¿no? Porque me parece como muy difícil poner esperanza ahí, ¿no? Ellos realmente me aportan a mi esperanza porque en el momento en que están pues disfrutan con esos sueños que tienen, con esas ilusiones de trabajar en algo que les gusta. Entonces, yo me planteo, cara a ese discernimiento y en lo que es la iniciación cristiana, estamos hablando de chavales entre, pues eso, aproximadamente 15 y 18 años, ¿qué elementos te parecen claves o importantes en tu experiencia que pueden ayudarles en su vida? O sea, ¿qué elementos a trabajar en esos grupos que pueden luego ser pues una ayuda a lo que se van a encontrar, ¿no? O sea, a ver, varias cosas. Una, yo creo que has dicho una cosa que a mí me gustaría subrayar.
Y es que has dicho que ellos te aportan esperanza. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que eso es muy importante, porque quizá lo primero que hay que hacer es recoger la esperanza que ellos aportan. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. ¿Qué tipo de acompañamiento? ¿Qué tipo de acompañamiento? A ver, yo pienso que el acompañamiento, en primer lugar, es cercanía. El acompañamiento, en primer lugar, es cercanía. El acompañamiento no es muchas veces, lo importante en el acompañamiento no es muchas veces qué digo y qué hago, sino estar o no estar y cómo estoy. Entonces alguien estar y cómo estoy. Y entonces es un tipo de cercanía que no es una cercanía invasora, que no es una cercanía agobiante, que no es una cercanía que impide que el otro sea y que el otro crezca, sino que de alguna manera es una cercanía discreta, que sabe estar, que sabe permanecer. Yo creo que acompañar es, en este momento, saber permanecer. Saber permanecer y saber estar para el momento en que ellos nos puedan necesitar. El acompañamiento es eso. El acompañamiento yo creo que tiene mucho que ver con ayudar a las personas, lo he dicho de pasada, a conocer sus propias fortalezas. Es decir, yo creo que toda persona humana tiene sus fortalezas. Todos tenemos debilidades y todos tenemos fortalezas. Entonces las debilidades las conocemos más, porque son lo que sale en la vida. Las fortalezas quizás las conocemos menos, pero yo creo que a todos nos ha pasado que dices, cuando pasa una situación difícil, uno dice, ¿yo de dónde he sacado fuerzas para esto? O yo tenía una fuerza que ni yo mismo sabía que tenía, ¿no? Y yo creo que hay unas fortalezas que están latentes, que están ocultas, que aparecen en los momentos importantes. Y yo creo que acompañar es, en este momento, hacer consciente a la gente de sus fortalezas, ayudarle a conocerlas, ayudarle a activar. Y yo creo que acompañar también es, de alguna manera, a ser muy humilde. A ser muy humilde en el sentido de yo no soy el protagonista es él. Yo tampoco soy Dios, yo no tengo soluciones para todo, ni tengo una varita mágica. Bueno, y entonces yo creo que eso es acompañar, es decir, vamos a ver, hay una situación difícil, muy difícil, y tenemos una persona que tiene que afrontar esa situación. Y entonces yo creo que acompañar es, pues por una parte, estar tanto para apoyar y por otra parte, sacar a flote y ayudar a cuidar las fortalezas que esa persona tiene y con las cuales va a poder afrontar esa situación. Con esto de la tecnología tenemos una pregunta de la tele. Dice, en una sociedad líquida, donde la flexibilidad nos configura en todos los ámbitos de la vida y también en el trabajo, defender lo comunitario, lo cívico, lo político, cuando la dinámica es sacar a la persona del centro y poner la empresa, sacar el Estado y poner lo financiero, sacar lo político y dar protagonismo al dinero, lo flexible nos tiene que eliminar los derechos. Nos tiene que eliminar los derechos, es pregunta. ¿Lo flexible nos tiene que eliminar los derechos? ¿No nos jugamos la dignidad? Hay un libro muy bien escrito de Antonio Alcaide, donde hace un análisis muy interesante del tema de la flexibilidad. Y viene a decir que cuando la flexibilidad es una opción voluntaria, es enriquecedora.
pero que cuando la flexibilidad es una opción impuesta, tiene muchos costos. Yo creo que, a ver, la palabra flexibilidad es la versión empresarial de la palabra precariedad. Es decir, hay que ser flexible, no puede estar. Bueno, entonces es decir, bueno, hay una flexibilidad que es buena, que es la flexibilidad, el discernimiento es flexibilidad también, pero el problema es cuando la flexibilidad es impuesta. Vamos a ir acabando. Los de la última hora siempre son los preferidos. Venga, oye, usando el Evangelio. Bueno. ¿Habría alguna otra cosa? Aquí otra y ya cerramos y vamos finalizando. Damos primero la voz allí. Respetando e identificándome, respetando todo, identificándome con casi todo de lo que se ha dicho, pero identificándome sobremanera con este caballero de verde, en cual he creído entender una indignación y una mala leche, que me identifico totalmente con él, con lo que ha dicho, voy a decir lo siguiente: no nos dedicamos mucho a ver, juzgar, pensar qué es lo que tenemos que hacer y poco actuar. No somos, todo este conocimiento no nos lleva a enfriar, a moderarnos, a no ser activos. Por supuesto, creo que falta dentro de nuestra Iglesia un liderazgo que nos anime a salir, a luchar, a identificarnos con las causas justas, provengan de donde provengan. Los indignados pueden tener un origen no religioso, o al menos no religioso católico, pero su causa es justa. ¿Por qué no me voy a identificar con ellos? ¿Por qué no me voy a identificar con otra serie de gente que haya su origen o su motivación, pero la causa que reclaman es justa? ¿Por qué mis líderes no me dicen, eso es justo, vete? La mayoría de los que estamos aquí ya, quizá nuestras fuerzas están un poco minimizadas y aplacadas por los años, en mi caso, al menos que tengo, ¿no? Pero alguien podría motivarnos a identificarnos con esas cosas. Y por fin, una última reflexión. Jesús vio, juzgó, comentó mucho, pero lo que le mató fue lo que actuó. Y eso creo que en nuestra sociedad religiosa lo tenemos olvidado. Vivimos para sobrevivir, que no nos maten. No, yo quería preguntarte porque la impresión de los sindicatos es la que te han dicho antes, que han expuesto pues todos los medios de comunicación social, nos han convencido de que son una birria, que no valen para nada. Yo quería preguntarte si tú conoces un poquito más en profundidad la actitud actual de los sindicatos y si merecen la pena o no merecen la pena, porque esa impresión tenemos todos. Yo no la conozco. Entonces, como ciudadano de a pie, yo respeto mucho lo que los sindicatos han hecho a lo largo de la historia. Yo creo que es muy respetable. Yo reconozco que en estos momentos pasan un momento difícil por las causas que hay y por causas que tampoco que son externas. Y no sé, más elementos. También tengo que decir que la corrupción no es solo un tema sindical, es un tema patronal. El otro día salía, por ejemplo, que la patronal madrileña también ha hecho corrupción con cursos de formación, es decir, que es un tema común. Pero yo que tengo que decir que para mí la historia de los sindicatos es una historia muy respetable y muy valiosa, y que en este momento, pues como tantas cosas en nuestro país, están en una situación pues con muchos problemas y con muchas dificultades, con muchas cosas
que a los que estamos fuera nos cuesta entender. Y que evidentemente mucho de ello depende de que están, pues eso, subvencionados por el poder público, y eso pues condiciona mucho, claro. Pero condiciona mucho a los sindicatos y a todo el mundo. Bueno, pues hay muchas cosas todavía abiertas. Le damos las gracias a Darío por compartir esta mañana con nosotros, a vosotros y vosotras por participar. Le ofrecemos un detallito de la casa, para que tenga un recuerdo nuestro. Os recordamos que a la tarde también tenemos sesión a las 7:30 para esos que están indecisos. Les contamos y les animamos. Y nada, pues que paséis un buen día y lo dicho, eskerrik asko por venir y por participar. Pues hasta otra. Venga, muchas gracias. Una cosita, ¿algunos habéis quedado sin esquema? ¿Todavía yo al fondo o alguno he visto?